¿Ahora me Sí te escuchás? escucho. Sí, yo sí te Ahora sí, escucho. ¿Tú me ahora perfecto. escuchas? Sí, 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 sí. Eh, Buenísimo. ahora sí. Excelente, mi querido Carlos. Bueno, ¿cómo está todo por México? Eh, te voy a decir que es un México un poquito extraño de describir, pero entendible eventualmente. Fíjate que ha sido un proceso un poquito difícil por la misma naturaleza de la situación económica y le voy a llamar de la vida diaria del mexicano, ¿no? Un 40% de la población, un poquito más este porcentaje, vive al día. ¿Qué quiere decir esto? Que salen de su casa, generan ingresos y eso es lo que tienen para vivir. Entonces, el paralizar una economía como esta ha sido complicado y la gente, y bueno, y sabrás también que en México hay poco más de 20 millones de mexicanos que viven en pobreza, 40 millones de mexicanos son pobres, que es este segmento de la población, y se la juega, ¿no? Está Seguro. en un momento de tomar una decisión, es, ¿me arriesgo a contagiarme o no, me arriesgo a morir de hambre, ¿no? Entonces, ponen en la balanza y eventualmente pues, sale ganando siempre la necesidad de tener el alimento, ¿no? Le decía Maslow en su famosa pirámide, ¿no? Van por las necesidades primarias y ese ha sido, ¿no? Se han hecho mucho énfasis, que me ha gustado mucho, que el sector empresarial y la sociedad ha hecho unión y se ha visto en general, no todos, pero sobre todo el segmento empresarial, las micro, las pequeñas empresas han hecho unión en cada uno de los pues, estratos, segmentos empresariales para tratar de hacer frente y comunicar y hacer conciencia de esto, porque pareciera ser que no hay mucha, si yo comparara, he tenido la oportunidad de estar platicando con gente de Guatemala, de Colombia, de España, de Argentina, de Brasil, de Inglaterra, Perú, y todos tienen planes muy claros del tema de confinamiento, horarios, etcétera. En nuestro país hay comunicados, pero no hay nada formal, está gris, Oficial, ¿no? seguro, nada oficial. Exacto, exacto, está gris, entonces en realidad ha sido labor de la sociedad y labor de la población y del mundo empresarial quienes han tomado la iniciativa de tratar de mitigar y minimizar el impacto de esto, que lo platicaba en una conferencia con la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto es un parteaguas, es un antes y es un después, ¿no? Esto viene a ver no solamente la economía en general, ¿no? Las reglas de convivencia, la propia sociedad, la economía, todo de una manera distinta. Pero bueno, pues mira, los números ahí están. La verdad es que hay ciertas dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos un padrón claro para poder identificar el impacto que hemos tenido, pero creemos que el impacto es todavía un poco mayor a lo que realmente se ha comunicado. Pero al final lo importante es hacer conciencia de la importancia de mantenerse y de tomar las medidas de precaución para tratar de hacer, porque sabemos que hay mucha gente que tiene que hacerlo, pero es importante el tomar medidas al respecto, ¿no? Así estamos. Por allá, ¿cómo están, Carlos? Igual, de la misma forma, las empresas medianas y pequeñas se han unido. Hay mucha colaboración entre ellas para, sobre todo para aquel que está afrontando problemas económicos, de darle de alguna forma el alimento o un sustento. Se están haciendo, sí, muchas cosas desde el gobierno, a diferencia de lo que tú me contabas, sí, el gobierno está impulsando medidas como retrasar los pagos de impuestos, de ciertas costos que tiene la empresa mensualmente, y eso hace, bueno, que muchas empresas pequeñas y medianas, bueno, por lo menos no tienen que cerrar las puertas o no han tenido todas que mandar al seguro de desempleo a los empleados, sino que, bueno, se están manteniendo, por lo menos este primer mes, ¿no? O sea, tampoco, si esto continúa mucho, esta colaboración tampoco no va a alcanzar, y ahí sí es cuando se va a ver el problema, ¿no? Claro, claro.
Sí, no, yo aquí te diría, ¿no? Desafortunadamente estaba haciendo un análisis en conjunto con unos colegas referente a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. México, dadas las condiciones que estaba manteniendo, pinta para ser uno de los más afectados en temas del crecimiento del Producto Interno Bruto, el más afectado en América Latina. El lado positivo, yo trato de ser, y lo platicaba en las conferencias, he tenido conferencias prácticamente la semana pasada y toda esta semana. En la conferencia de la semana pasada, de los días pasados con Colombia y con la gente de Guatemala, platicaba esto, ¿no? De la situación de México, pero también se ve una oportunidad de que una vez que esto pase, el contraciclo que esto representa puede ser una oportunidad importante de crecimiento, ¿no? El reactivar la economía, pero dependerá de qué tan profunda sea el impacto en este momento, ¿no? Desafortunadamente aquí hemos tenido todo lo contrario, ¿no? Incrementos a los precios de la luz, no hay apoyos en temas al micro, al pequeño y mediano empresario, ni a las empresas grandes, ¿no? Una empresa grande eventualmente una situación de estas puede aguantarla cierto número de meses, ¿no? Pagando nómina y haciendo un esfuerzo. Una empresa mediana también lo podría hacer eventualmente, pero las pequeñas y las microempresas, que te voy a decir que las MIPYMES en México representan más del 70% emplean a más del 70% de la población, representan más del 90% de las empresas y generan más del 50% del Producto Interno Bruto, las MIPYMES en México. Entonces, el sector al verse afectado, por simple matemática, incluso lo comento yo, sentido común, el número se va a ver, ¿no? En promedio, las MIPYMES mantienen a 4 personas, es decir, una MIPYME, o sea, una micro, pequeña y mediana empresa, en promedio entre las tres tienen 4 personas empleadas. Cada empresa que deja de generar o cierra sus puertas, pues deja en desempleo a 4 personas. Entonces hablaba de aproximadamente una pérdida de 300,000 empresas en México que pudieran desaparecer, sobre todo micros y pequeñas empresas. Por eso, si lo multiplicamos, pues estamos hablando de 1.200.000, 1.000.000 personas desempleadas en esto, ¿no? Entonces, me parece que aquí es donde ha tomado relevancia y la importancia de este proceso. A mí me han preguntado mucho, oye Ramón, las finanzas, ¿cómo tengo que ver las finanzas en esta situación? ¿Cómo qué Y yo hago? les digo, exactamente, ¿no? Y es parte del expertise y les digo hay 3 principios fundamentales que no podemos perder de vista en una situación, sea profunda o no lo sea, ¿no? Y que yo creo que en este momento se transforma de pasar de ser una práctica ideal para temas de contingencia a una práctica del día a día. Y me refiero a 3 principios fundamentales, ¿no? El primero que le llamo, yo trato de hacerlo muy, muy práctico, se llama técnicamente y financieramente capital de trabajo. Básicamente son los recursos que requieres tú para vivir tu día a día. Entonces, el capital del trabajo dentro de esa estructura de análisis, ¿qué se incluye el capital de trabajo? El dinero que necesitas para poder trabajar, el dinero del día a día, los materiales, la materia prima, tus cuentas por cobrar, es decir, tus clientes, de los que a quien le vendes a crédito, y tus proveedores. Estos 4 elementos, ¿no?, que están aquí son fundamentales y donde tenemos que enfocarnos tanto personas físicas como microempresarios, como todos. Es decir, todos tenemos esta situación. El objetivo aquí, ¿cuál es? Hacer que se llama ciclo, que el proceso de duración de este ciclo lo que permita que es que se alargue lo más posible el mantener tu efectivo, es decir, o el dinero disponible. ¿Qué es lo que se sugiere en estas situaciones? Oye, habla con tus proveedores y solicita, oye, ahorita atendiendo a una contingencia, ¿no? Habla con tus proveedores y dile, oye, no te quiero dejar de pagar, pero si te iba a pagar a 30 días, pues dame oportunidad de pagarte a la mejor parcialidades en 90 días. No te dejo de pagar, pero dame oportunidad para no perder, ¿no?, este circuito que se está manejando. Y la otra es con los clientes, pues también ser empáticos como clientes con nuestros proveedores, ¿no? Es decir, oye, te voy a pagar, pero también dame oportunidad de pagarte. Entonces, una relación de negociación bilateral que lo que genera, ¿no? Este es el principio fundamental que hay. En esta época de crisis, cuando no tienes ingresos, cuando tienes pocos ingresos o no muchos ingresos o cero de ingresos, alargar hacer elástica este proceso, le llamo una liga de la liquidez, es decir, que tengas efectivo disponible para poder hacer frente a tus obligaciones. Por ejemplo, en el caso de México, bueno, en cualquier país, oye, pues tratar de aguantar y pagarle a tus empleados, ¿no? En nuestra cultura en general latinoamericana es muy empático con el trabajador, con sus empleados,
con los colaboradores, trata de aguantar lo más posible, ¿no? En México, el tercer cliente más importante de las empresas financieras que se conocen como casas de empeño son los pequeños empresarios. Van a empeñar el carro, van a empeñar eso para pagar la nómina. Es decir, si hay preocupación del sector empresarial en nuestro país con tal de pagar la nómina y no poder dejar de pagarle al banco, a los proveedores y demás, pero la nómina hace lo imposible por pagar la nómina. Entonces hay mucha conciencia de esto en nuestra cultura. Entonces, para que puedas hacer eso, pues tienes que alargar lo más posible el tener disponible. Y también, ¿no? La materia prima, si comercializas productos o servicios, pues tener la materia prima que requieres, ¿no? Hace algunos años, ya muchos años, ¿no? Japón cuando sacó su proyecto no su proyecto, pero la propuesta y esta iniciativa del Just in Time en el tema de manejo de inventarios, no fue por un tema de, se me ocurrió porque es una idea brillante. Es una idea brillante, sí lo es, pero surge de una necesidad. Japón, al estar limitado en temas territoriales para poder almacenar, el almacenaje es costosísimo en Japón porque el costo del metro cuadrado es altísimo. Entonces, si tenemos inventarios, se nos incrementan los costos de producción y de comercialización e impacto en el precio. Entonces, pues producimos lo que vendemos. Entonces, es un poquito este proceso de tener lo que debes de tener para vender y no sobreinventariarte porque tiene un costo y que tengas liquidez. Entonces, el primer principio es mantener liquidez. Y además, Ramón, lo que tú decías, ¿no? Y si tengo un stock muy grande, en estos momentos ese stock, sobre todo si es alimenticio, se me va a empezar a caducar, se va a echar a perder y voy a perder toda esa inversión. En cambio, si hubiera tenido el inventario justo como para producir, bueno, estoy más tranquilo, ¿no? Y si lo extrapolamos totalmente, Carlos, y si lo extrapolamos a otras empresas, por ejemplo, voy a hablar de la industria farmacéutica. Los productos de la industria farmacéutica, ahorita muchos dirían, oye, la industria farmacéutica, pues esto es como que una oportunidad. Sí, en ciertos medicamentos, pero hay otros que no, y también tienen fecha de caducidad. Imagínate las farmacias que hoy tienen stock ahí, que está próximo a vencerse. Algunos laboratorios tomó la decisión de donar y regalar estos medicamentos para que se ocupen, porque incluso no se están ocupando. Entonces, ese es un primer principio, ¿no? Tratar de mantener la liquidez y tener un ahorro. Fíjate que la gente que ha hecho, muchas de las personas que han generado riqueza a lo largo de su vida, la han hecho en periodos de crisis. Han sabido aprovechar la oportunidad, y la oportunidad de hacerlo en la época de crisis porque tienen la liquidez para hacer frente a, ¿no? Ayer me decían en la Universidad precisamente de San Carlos, oye, Ramón, ¿me consideras ahorrar o eventualmente comprar algunos insumos? Yo te diría, oye, si los insumos están bajando de precio y sabes que eventualmente ese insumo no lo vas a conseguir más barato, ¿por qué? Porque lo importan y tiene la variación en los tipos de cambio y eso, sí, aprovecha la coyuntura porque a lo mejor mañana te va a salir más caro, pero hay que entender muy bien en qué negocio estás, en qué segmento estás y sobre eso tomar las mejores decisiones. En estos momentos el objetivo es mantener liquidez que te permitan hacer frente a las necesidades primarias, ¿no? Es tus colaboradores y tú como persona, y tratar de aguantar lo más posible para esto, ¿no? Entonces, y bueno, pues muchos, el pagar las rentas aquí en México y en general, ¿no? Las rentas son un costo muy, muy fuerte, le llamamos costo hundido porque produzcas, estés trabajando, ¿no? Lo tienes que pagar, ¿no? Es como la luz, etc. Entonces, tratar de eventualmente pues hacer frente a esas necesidades que vas a tener y pues negociar. Ahorita el tema es, yo creo que hay mucha empatía entre el sector empresarial, te voy a decir algo que me sorprendió. La banca en México, en cuanto inició esto, lanzaron programas de apoyo a las empresas. Todos los bancos se sumaron y lanzaron programas de apoyo por iniciativa propia, es decir, no hubo una petición del gobierno. Los propios bancos abrieron y dijeron, señores, 4 meses extendibles a 6 meses. Entonces, eso me parece, y que es una constante en varios países, ¿no? En la mayoría de los países, en algunas con el apoyo del gobierno, en nuestro caso sin él, pero esto habla de una fortaleza y entendimiento de que esto es pasajero y es prepararnos. Entonces, la primera premisa que yo hago es esa. La segunda, en términos financieros, es planear. Va a platicar uno de los grandes problemas en las MIPYMES en Latinoamérica, porque es donde puedo un poquito que tenemos similitudes en la forma de gestión, ¿no? En la vida
en Latinoamérica de una micro y una pequeña empresa es de entre 4 y 5 años. En algunos países llega a ser de 2 años y en otros hasta de 6, 7 años. Pero, ¿cuál es la causa la principal causa por la cual el microempresario no fíjate, es rentable, pero no es sostenible su modelo de negocio? Y se debe a un principio fundamental: la falta de visión, pensamiento y estrategia financiera. Me explico por qué. Empiezas a vender, cuando eres una MIPYME, empiezas a generar riqueza, y en cuando empiezas a generar riqueza y tienes en tu cuenta bancaria, empieza a haber movimiento de flujo de efectivo. Los bancos analizan y se dan cuenta que es una persona o un empresario que está generando, una empresa que está generando riqueza. Lo primero que hacen los bancos con una persona que está generando riqueza es ofrecerle crédito, ¿no? Y una máxima que todo financiero tenemos: ¿cuál es el mejor dinero para gastar? El ajeno, ¿no? Es un principio. Nada más que hay que partir de un elemento fundamental, que es, sí, solo sí, estos costos financieros que te va a traer el gastar el dinero ajeno, ¿no? Lo vas a invertir en cosas que te van a generar para cubrir el costo de ese préstamo, más, ¿no?, la utilidad. Y ahí es lo que no se ve. Ese es el gran problema. No tienen esta conciencia. Me está dando un crédito, lo tomo. Lo tomo. Y cuando platico en las conferencias, le digo, y además, es más, te voy a hacer la pregunta: cuando tienen los créditos, se otorgan los créditos al microempresario, ¿en qué es lo primero que lo ocupan, mi querido Carlos? Bueno, el microempresario en cosas particulares. Y no, por ejemplo, en comprar un coche nuevo. Bueno, Carlos, acaba de dar la respuesta que he hecho en Brasil, en Argentina, ahorita contigo en Uruguay, en Colombia, en México. Todos responden un auto, y les digo hasta en sentido, pues un poquito crítico positivo, ¿no? Y no cualquier auto, ¿no? O sea, no puede ser un Volkswagen, porque Volkswagen quiere decir el auto del pueblo, entonces no puede ser el auto del pueblo. Tiene que ser, sí, alemán, pero no el auto del pueblo, ¿no? Entonces empiezan a tomarlo y resulta que ahora tienes en lugar de invertirlo en capital de trabajo, es decir, inventario y demás, eso. Entonces, cuando no hay esta estrategia y esta mentalidad de cuando es rentable y rompes con ese esquema de hacerlo sostenible, te va a alcanzar para comprarte el carro, sí, te va a alcanzar para cosas particulares, pero debe de ser el momento en que tu negocio esté en un proceso de madurez, donde ya sepas que puedes tomar el dinero y hacer frente. Esto se llama planeación financiera. Es decir, a ver, yo tengo todos estos gastos, yo tengo todas estas obligaciones y tengo todos estos ingresos, planeo mis ingresos contra mis egresos, se llama flujo de efectivo, y ya sé cuál es el remanente. Estaré reinvirtiendo y llegará un momento en que ahorita ya no voy a reinvertir porque ya quiero yo, empresario, tomar participación de lo que estoy haciendo, ¿no? Y además, pues tienes un sueldo, tú como empresario te debes de poner un sueldo, no esto agarro de las utilidades, no, ponte un sueldo y sobre eso también tomas. Y esto lo extrapolo también, Carlos, a la parte de las personas físicas. Así pasa, ¿eh? Nada más que te voy a decir aquí el caso contrario: cómo se llaman las personas que son los asalariados, los que trabajan por honorarios, etcétera. Empiezan a tener más clientes o empiezan a tener un ingreso fijo, y cuando viene el aumento de sueldo dicen, tengo el ingreso fijo, pues viene el aumento de sueldo. Entonces, cuando sabes que va a venir el aumento de sueldo o algún incremental que tienes ahí, gastas anticipadamente cuando todavía no lo recibes, ¿no? ¿Qué pasa muchas veces aquí en México y en general en diciembre? Hay algo que se llama aguinaldo, un pago de una prima que se da al cierre de año. Bueno, llega octubre, noviembre y todo el mundo ya dice, ya debo el aguinaldo, no importa, ¿no? Entonces, la gente llega, o sea, estamos 2 meses antes de que llegue y ya lo gastó. Entonces, financiera, perdón, me corté tantito, ya estoy aquí. Esa falta de estrategia financiera, de pensamiento financiero, precisamente genera esto, ¿no? Entonces, ese es el segundo elemento. Y el tercero, y no menos importante, ¿no? El tema de entender que vivimos en un mundo donde el dinero en efectivo ya no es donde tenemos que movernos, tenemos que encontrar mecanismos de generación, y pasamos de generación de operaciones bancarias y operaciones financieras a transacciones bancarias y transacciones financieras. Entonces, es cómo creamos valor en lo que hacemos día a día. Y aquí voy a mezclar un concepto financiero con un concepto estratégico, donde el objetivo es precisamente el lograr entender dónde estoy parado, dónde quiero estar, cuál es mi oferta de valor y cómo puedo crear valor. Yo he comunicado que es lo que estamos viviendo actualmente es eso, ¿no? Encontrar dónde puedo aportar valor, y es momento de reflexión, porque esto va a pasar.
este es un ciclo, ¿no? Les comentaba yo, ¿no? En la medida que va creciendo la pandemia, la economía va bajando. Pero en cuanto esto se estabilice, la economía va a llegar también a su base y va a empezar a invertir todo esto. Esta parte de aquí es donde nosotros estamos en esta fase aquí, no sabemos cuánto va a llegar esta curva. Pero en esta curva de aquí abajo, este es el momento de repensar, porque las decisiones, las necesidades y el pensamiento de la gente está cambiando. Cuando salgas, ¿qué es lo primero que vas a querer hacer? Ir a abrazar, bueno, no abrazar, pero estar con tus amigos, convivir con la gente. Ahí es donde tienes que estar atento. ¿Qué gustos y preferencias van a cambiar? Yo ahorita estoy trabajando con unos con colegas emprendedores, que la verdad es que me encanta, ¿no? Lo que están haciendo es encuestas así en la casa. ¿Qué vas a hacer cuando salgas? ¿Qué es lo primero que te gustaría, no? Y vemos una constante, el tema de convivencia con las otras personas que se había perdido. Entonces, ahí es donde tienes que repensar y cómo replantear tu forma de hacer las cosas y dónde vas a crear valor, porque va a cambiar, es un parteaguas. Entonces, es momento de repensar hacia dónde va el mercado, qué se va a hacer en este momento, qué va a pasar en el futuro y cómo puedes aprovechar esas oportunidades. Ayer justamente estábamos hablando en un video con Santiago Torre, que es un escritor español de liderazgo y de venta, que justamente es el momento de pensar porque posiblemente vayan a cambiar muchas cosas. Los competidores, los proveedores, ¿tá? El cliente, capaz que es otro cliente que vas a tener. Entonces, es el momento de estar creando esos nuevos escenarios para cuando esto termine, cuando esa curva de la economía suba, bueno, vea cuál es mi nueva realidad. Él comentaba justamente de que, por ejemplo, uno de los proveedores principales de una empresa que él tiene como asesoría, ese proveedor ya mandó todos sus empleados a seguro de desempleo y es un proveedor esencial para esa empresa. Entonces, bueno, empezá a buscar otro proveedor, porque si ese proveedor, por alguna razón, no puede volver a la actividad, bueno, tú tenés que tener un proveedor pronto para salir a atacar. Correcto. Totalmente, ¿no? Y ese es el momento de aprovechar y aquí platicaba mucho también con el tema de la industria, por ejemplo, esta industria que está creciendo mucho en el sector financiero, la industria fintech, que son los pequeños, le voy a llamar emprendedores en términos de tecnología y términos financieros, que están empezando a sacar iniciativas que para un banco eventualmente puede llevarle 6 meses, un año desarrollar un producto. Estas industrias lo sacan en 15 días, en un mes ya tienen un producto colocado en el banco. Tenemos el caso de Nubank en Brasil, ¿no? Un banco que ya tiene más de 5 millones de clientes, es una fintech, más bien es una fintech, ¿no? Que ya tiene 5 millones de clientes y que hoy le compite a bancos, como Itaú, Bradesco y demás, cuando es un banco que nació hace 5 años, 6 años y está creciendo. Entonces, ellos vieron en su momento una necesidad. Yo creo que ahorita las necesidades y como bien lo dices, los clientes van a cambiar, los gustos y preferencias van a cambiar y todo eso es momento de identificar cuáles son y dónde puedo aportar. Pero yo creo que todos en la industria en la que nos encontramos podemos aportar porque las necesidades van a cambiar. Yo te diría, por ejemplo, en el sector financiero, oye, una vez que esto pase, la gente va a necesitar liquidez para reactivarse porque no va a tener muchos, van a estar sin trabajo, va a empezar a ver otra vez empleo, pero bueno, lo que se van a empezar a generar otra vez ingresos, van a ir a recurrir al crédito. Entonces es el momento oportuno de la banca, el crédito, ¿no? Exactamente. Y transformarte, muchas cosas que yo platicaba con una empresa, con unos colegas peruanos, socios y partners de Perú. Oye, el tema del gel, ¿no? Después de la contingencia de 2009 del H1N1, ya veías, por ejemplo, aquí en México que la mayoría de las empresas ya tienen gel permanente en algunos edificios. Entonces yo creo que ahora va a ser así como traes Kleenex y así como traes la cartera y así como traes, vas a tener que traer tu gel ya permanentemente porque esta enfermedad llegó para quedarse, es decir, no se va a acabar, va a venir por ciclos que entonces, oye, pues ya estamos viendo cómo preparar a la gente para que pueda tener esto al alcance, y sea, entonces empieza a haber muchas ideas bien interesantes de oportunidades de mercado, que eso es lo que tenemos que ver. Yo creo que sí debe haber preocupación, ¿no? Pero más que preocupación, ocupación de, ¿no? Reinventarnos, proponer, hacer. Y yo he sido, a veces me dicen, Ramón, me encanta tu optimismo porque tú lo hablas como
como si no estuviera pasando nada. No, no, estoy consciente de lo que está pasando, estoy consciente que vivo en un país que va a ser los más afectados a nivel mundial, ¿no? Y estoy consciente de que somos un país que no cuenta con el apoyo de su gobierno, pero cuenta con el apoyo de la sociedad y de los empresarios, que es una base muy fuerte y que si contagiamos este entusiasmo y esta pasión por repensar, por reinventarnos, me parece que cosas interesantes van a pasar y vamos a ver un mercado que se va a recuperar con nuevos productos, con nuevos servicios, con una nueva forma de hacer las cosas. Y dos conceptos que tú, Carlos, lo has platicado en algunas de tus conferencias que te he seguido y demás, y de tus pláticas, entrevistas. El tema, ¿no? De ser resiliente, que este es un momento fundamental para ser resiliente, ¿no? Esta capacidad de levantarnos de esta, y el ser disruptivos, que a veces se confunde. El ser disruptivo no es inventar las cosas, ni temas de tecnología, es simplemente hacer las cosas de manera distinta, con un objetivo de crear valor y generar un diferenciador en el cliente, en las personas, y estos dos conceptos yo creo que hay que tomarlos en este momento de manera general, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista financiero, estratégico, y sobre todo si tú eres un empresario o un emprendedor, ¿no? Que son los que, oye, yo tenía ahorita ideas y con esto se me frenó. No, no se te ha frenado nada, nada más es momento de repensar, porque es una oportunidad de que eventualmente vas a encontrar un nuevo mercado en el que te puedes enfocar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema muy valioso. Inclusive para los emprendedores tienen que tener en cuenta que, así como tú lo decías, que justamente las pequeñas empresas se están uniendo y fortaleciendo entre sí, las grandes les cuesta muchísimo más. Capaz que esos competidores grandes que antes tenía el emprendedor, ya no los va a tener. Va a tener nuevos mercados, ¿no? O sea, va a tener nuevos mercados que capaz que antes esos mercados los tenía una empresa mucho más grande, que bueno, que con toda esta dificultad le va a perder esos mercados y los puedo agarrar. Totalmente, Carlos, coincido contigo. Entonces, yo creo que es momento de entender, y incluso esto me gustó mucho, es una iniciativa de los emprendedores. Como sabes, soy fanático y un apasionado de la docencia, y emprendedor, y de apoyar al sector emprendedor. Y estos jóvenes sacaron una aplicación donde están mandando encuestas a la gente que está en sus casas para saber qué te gustaría hacer saliendo, qué te va a gustar. Y tienen una base de gente que están entre uno y uno y otro, pues van a recabar información, decir, oye, a ver, aquí hay oportunidad en este, y cuál es, le dije, a ver, ¿y qué vas a vender, no? Muy puntual, oportunidades de negocio a futuro, y esta brecha, ¿no? Esta reestructura, en términos generales, hacia dónde se va a enfocar, voy a tener información que me va a permitir. Entonces, la verdad es que tenemos talento, lo importante es no perder la confianza, y más que preocuparnos es ocuparnos. Es difícil porque estás acostumbrado a esa movilidad, al estrés, y y dependerá, ¿no? Hay quienes tienen la oportunidad de tener una casa con alberca y demás, pero hay quienes estamos en un departamento pequeño, no tan grande, porque estamos así, no es tan sencillo estar ahí, ¿no? Platicaba con una gran amiga que estudió conmigo en Londres, hicimos el máster, el MBA en Londres, y ella es de Palma de Mallorca, ¿no? Y la notaba y me escribía ella la notaba un poquito desesperada y angustiada, ¿no? Me dice, oye, pues ya 40 días de no platicar con nadie, nada más de no tener contacto físico con nadie, no puedo salir. Me dice así, lo más excitante que he hecho en los últimos días ha sido tirar la basura. Entonces, pues son temas que realmente, pero si yo creo que logramos, ¿no? Entender que esto es pasajero, va a haber un tema de recuperación, y esto tiene que repuntar, porque así son los ciclos, la vida está llena de ciclos, ¿no? No es una plana, no es un tema plano, es ciclos, y este ciclo tendrá que pasar, pero aprovechar esta coyuntura de reinvención que se está dando, ¿no? Y yo quiero hacer mucha conciencia en el tema financiero, porque es fundamental en este momento, ¿no? Aprovechar las oportunidades, el tema de negociar desde el punto de vista financiero, y en finanzas personales también, ¿no? Me decían, oye, no, es que ahorita estoy en mi casa y voy a arreglar la puerta, voy a arreglar esto. No, ahorita espera. Este es momento de esperar, es momento de pensar. Si quieres cambiar la puerta, si vas a pintar, si vas a comprar otra televisión porque ya no te gustó la que ahorita espera. Es momento de repensar, y una vez que repensemos y esto empieza a crecer y ya tengas muy claro cómo vas a enfocar tu meta que tenías, no la pierdas de vista, síguela teniendo, nada más
realíñala a esta nueva realidad que vamos a vivir, ¿no? Entonces, y ya sobre eso decides si quieres arreglar la puerta, acomodar la casa o lo que quieras hacer, ¿no? En ese Pero momento. en ese momento, ¿no? Cuando las posibilidades lo den. Nos pregunta acá Ricardo Luja, ¿qué puede decir del crowdfunding? Déjame ponerla por aquí. Mira, el tema de, dame un segundo, estaba aquí acomodando, ya. Mira, el crowdfunding, a ver, es una estructura, es muy interesante, ¿no? El crowdfunding lo veo yo como un intermediario financiero. ¿Qué es lo que hace el crowdfunding, no? Es una figura que tiene un lado alguien que tiene una necesidad, ¿no? Y del otro lado una persona que es capaz de cubrir esta necesidad, básicamente desde el punto de vista financiero, ¿no? Hay alguien que tiene y requiere recursos, y acá hay alguien que está dispuesto a colocar sus recursos, entonces hay un tema intermedio que dice, a buscar estos clientes que requieren recursos y quién está dispuesto a colocar esos recursos, a ver, podría ser una oportunidad en este momento, a lo mejor en este momento no, pero una vez que se reactive la economía, puede ser una oportunidad de negocio bastante interesante, porque habrá gente que tenga liquidez y ahorros que vaya a decir, oye, pues no quiero recibir, no quiero meter el dinero al banco porque el banco me va a pagar un 3, 4, 2, 5%, 6% mucho. Pero cuando colocas este tipo de créditos por el riesgo que implica, las tasas a las que las puedes colocar son más altas. ¿Qué es el negocio financiero? Se llama intermediación. Cacho recursos a un precio y los coloco a otro precio. El diferencial, el margen financiero, es la utilidad del negocio financiero. Entonces es jalar recursos y colocarlos a una tasa más alta, ¿no? En Latinoamérica general, los gaps que hay del margen financiero son muy altos. Entonces, a mayor riesgo, mayor posibilidad de rendimientos que voy a poder tener. Entonces, el crowdfunding se vuelve una figura interesante en un momento donde la gente va a requerir del crédito y este requerimiento de crédito, pues bueno, una oportunidad. ¿Dónde gana el que hace la función del crowdfunding, no este intermediario? Pues cobra comisiones por cada transacción o se queda con un pedazo del margen, que si las tasas son grandes, pues el margen puede ser bastante interesante solamente por haber logrado, ¿no? Encontrar a una persona, a un mercado de necesidades de financiamiento y a un mercado que está buscando invertir recursos que hoy no requiere. Y aquí hay muchos casos, ¿no? Incluso conocí a la empresa de unos exalumnos que hacían crowdfunding donde la garantía era, tú pedías el recurso, ¿no? Tenías que dejar en garantía la factura de tu auto, entonces el que prestaba el dinero lo prestaba una tasa y si no se daba el pago y caía en cartera vencida, la garantía se ejecutaba, el carro lo vendías y tenían doble negocio porque vendían carros por un lado, ganaban ahí porque se tomaba a un precio más bajo, ganaban y le liquidaban y garantizaban el pago del otro, ¿no? Y tiene sus riesgos, ¿no? Los negocios financieros son riesgosos, pero es una figura muy, muy interesante el crowdfunding. Sí, sobre todo va a ocurrir mucho en esos emprendimientos disruptivos que vayan a ver y aquellos que tengan capital que digan, bueno, yo mi capital ahora no lo quiero poner en lo que lo ponía, sino quiero buscar esos pequeños emprendimientos, ejemplo, emprendimientos de fintech, que digan, bueno, a ver, esto puede funcionar, bueno, necesitan dinero, a ver, y me voy quedando con un margen de esas empresas que posiblemente muchas de ellas después tengan éxito, ¿no? No, te voy a decir algo. Hay una apuesta muy grande por las fintech. El radar fintech en México ya habla de más de 350 fintech en México, consolidadas. Muchas de ellas ya están migrando, están regulándose y están migrando para convertirse en bancos. ¿Por qué? Porque México es un mercado de 120 millones de personas, donde solamente la mitad está bancarizada. Hay un mercado del 50, casi el 50% del mercado por bancarizar, donde quien ofrezca servicios más económicos, más sencillos, más simples, pues va a empezar a ganar mercado y en México las fintech están ganando mercado, como es el caso de Brasil, ¿no? Que también tiene una industria muy fuerte en la parte fintech, donde precisamente es eso, ¿no? El aprovechar ciertas oportunidades que se presentan en los mercados y yo creo que estas industrias, pues bueno, ofrecen grandes rendimientos. El riesgo es alto porque la posibilidad de crecer, pues es. Entonces, hay empresas de capital de riesgo que están dispuestas a inyectar a ideas muy prometedoras, a ideas que tienen sentido, a propuestas que hacen sentido y que tienen, sobre todo esto, ¿no? El tema de la infraestructura tecnológica, a la idea tecnológica que sea coherente y consistente con las necesidades del mercado y la parte de los productos bancarios, ¿no? La verdad es que
Yo he colaborado con muchas fintech y he logrado precisamente ver el desarrollo y el crecimiento. Y si ahorita ellas aprovechan esta estructura, porque reitero, el tema del crédito se va a reactivar en Latinoamérica en general, porque mucha gente está dejando de percibir ingresos. Cuando estos se vuelvan a ver los ingresos, Van a pues van a necesitar querer reinventar, van a necesitar capital, ¿no? Entonces, una oportunidad de mercado bastante interesante. Entonces, yo quiero acompañar aquí, ¿no? La parte financiera, o sea, cada uno sabe y conoce su modelo de negocio y en qué está inmerso. Pero hay dos variables que ahora debes de considerar y que no puedes perder de vista, que nos está ayudando. La parte financiera y la parte de detectar, ¿no? En el mercado a nivel estratégico hacia dónde está moviendo el mercado, qué nuevas oportunidades vienen para que te prepares, las recibas y seas un pionero en el mercado que te va a llegar a ser rentable, pero ya con esta mentalidad de no empezar a agarrar activos para cosas propias, sino para hacer, para la hacer. empresa no nace para ser rentable, nace para ser rentable y sostenible. Nos preguntan cómo se regulan esas empresas de crowdfunding. Las fintech, salió un decreto en México específicamente, en Latinoamérica todavía no hay una estructura clara, pero en Latinoamérica las distintas entidades regulatorias, para el caso de México es la Comisión Nacional Bancaria, tienes que ir y solicitar una regulación, la regulación. En Latinoamérica, ¿no? Están, se me fue ahorita el nombre de las, no son comisiones, tiene... ahorita recuerdo el nombre de las instituciones donde tú vas a pedir una autorización para operar como intermediario financiero. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Si una empresa de crowdfunding o cualquier fintech no está regulada, no está en un término regulado, el riesgo es muy alto porque al no estar regulado no está garantizado, ¿no? De alguna forma, como el tema de las criptomonedas. A ver, las criptomonedas se volvieron un boom en el mercado y la gente le apostó durísimo y dijeron esto va a ser la panacea y de repente crecieron las criptomonedas y ahorita el mercado de las criptomonedas se está... Superintendencia, perdón, me acuerdo, en las superintendencias en Latinoamérica son las entidades que regulan, ¿no? Entonces, ¿cómo se regulan? A través de, como están considerados dentro de la industria fintech en México y en Latinoamérica en general, la superintendencia tendrá que dar una autorización para operar como un intermediario financiero. Si no hay esta autorización, no hay un marco regulatorio. Al no haber un marco regulatorio, no hay nada que garantice eventualmente que puedas tener una pérdida al respecto. Bueno, Ramón, así que bueno, me quedo con esos tres puntos a seguir para todos los emprendedores y los microempresarios de cuidar sobre todo su dinero, de pensar en el futuro, de generar en el futuro, no gastar en cosas superfluas, sino aguantar en el caso de las personas físicas, aguantar ese dinero, pensar en el futuro y después de que pase esto, sí puedo volver a invertir en cosas propias cuando ya sé que, bueno, voy a recibir nuevamente capital. Y bueno, y sobre todo, bueno, esperar esos créditos que seguro, como decís, van a haber muchísimos tipos de créditos diferentes de los bancos para poder reactivar la economía, porque es necesario para cualquier país los micro y pequeños empresarios, porque son realmente los que están moviendo la economía diaria, ¿no? Son los porcentajes se mantienen en cada uno de los países. Acá en Uruguay también es un porcentaje muy alto de esas pequeñas y medianas empresas que realmente tienen la gran mayoría de los empleados, ¿no? Así es, Carlos. Entonces, yo creo que bien lo resumes. Y la otra, ¿no? Que sumaría yo, que quiero ser muy enfático, no perder de vista este sentido de resiliencia y de ser disruptivos, ¿no? Que son dos conceptos muy importantes, ¿no? De cómo levantarnos ante las situaciones adversas. Y la parte disruptiva es encontrar la forma de ofrecer servicios de manera distinta, ¿no? Seguro. Ese es un poquito. Bueno, Ramón, la verdad que fue un placer conversar contigo y bueno, ya nos estaremos viendo después de que pase esta pandemia con otro tema y viendo, bueno, un mundo seguramente diferente, con nuevos clientes, con nuevas oportunidades, como tú dijiste, y bueno, con nuevos también, importante, gustos
de los clientes porque van a cambiar. Así es, Carlos. Pues te agradezco mucho la invitación, un honor estar colaborando contigo en tu programa y pues sí, será un placer vernos después de esto, que esperemos que sea muy pronto y ver cómo el mundo cambió, ¿no? Está cambiando y ya en ese momento habrá cambiado y ver cómo se empiezan a mover, ¿no? Los distintos sectores empresariales y nosotros como personas, seres humanos, nos reinventamos. Muchísimas gracias, No. un fuerte abrazo hasta Uruguay y un placer haber estado contigo. Muchísimas gracias, Ramón, y bueno, a cuidarse. A cuidarse, así es. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Hasta luego.